Cuando pensamos en la Edad Media y los viajes, a menudo imaginamos caravanas, caballos, caminos polvorientos o mercados exóticos, pero hay un escenario mucho más duro, mucho más brutal y mucho menos contado: viajar en barco por mar o río en plena Edad Media. Nada de cruceros de lujo, ni camarotes confortables, ni comida servida a la carta. Hablamos de madera cruda bajo tus pies, agua salada en el rostro, viento inclemente, hambre, miedo, enfermedades y una oscuridad que te rodea por todas partes. En un tiempo en que las rutas terrestres eran peligrosas por bandidos, guerras o animales salvajes, viajar por agua podía parecer una alternativa más segura. Pero esa ilusión duraba muy poco. Las naves medievales, pequeñas barcazas, barcos de pesca, naves mercantes o embarcaciones de guerra, eran espacios claustrofóbicos, inseguros, húmedos y sucios. El mar no perdonaba. Los ríos eran trampas mortales. Las tormentas podían arrancarte la vida en segundos. Este no es un relato romántico sobre viajes épicos ni descubrimientos gloriosos. Este es el retrato crudo de la tortura constante que significaba desplazarse por agua en la Edad Media. Algo que muy pocos sobrevivían sin pagar un precio físico y mental altísimo. Hoy te voy a llevar adentro de esas embarcaciones, a sentir lo que era respirar aire viciado, dormir sobre plataformas empapadas, comer alimentos podridos, convivir con ratas, soportar el infortunio del clima y saber que en cualquier momento podrías ahogarte, morir de hambre o enfermarte sin remedio. Prepárate. Lo que viene no es cómodo. Es la verdadera historia de un viaje antiguo que nadie te enseñó en los libros. Para entender realmente por qué tantas personas en la Edad Media preferían o se veían obligadas a viajar por agua, hay que mirar la geografía, la tecnología y las tensiones de ese periodo. Europa medieval estaba entrelazada por una vasta red de ríos, canales y costas marítimas que fungían como las autopistas de la época. Las carreteras terrestres eran, en muchas regiones, poco más que senderos de tierra llenos de baches, peligros naturales, piedras sueltas y ausencia de protección. Un viaje largo por tierra significaba semanas de caminata, caravana o montar a caballo enfrentando maleantes, animales salvajes y la fatiga. En contraste, viajar por agua podía parecer más rápido o más eficiente. Barcos y barcos fluviales llevaban bienes, personas y mercancías entre puertos a lo largo de la costa, subían y bajaban ríos navegables, conectaban mercados lejanos y facilitaban intercambios comerciales que eran imposibles por tierra. Pero había una trampa profunda. Las embarcaciones medievales carecían de estabilidad, higiene y seguridad. La tecnología naval no había evolucionado para dar confort o protección. Los cascos eran simples estructuras de madera unidas con clavos y cordajes. Las velas eran de tela pesada que se desgarraba con facilidad, y los métodos de navegación eran rudimentarios, basados en observación visual del entorno y acercamientos empíricos más que en instrumentos sofisticados. Además, viajar por agua no siempre era una elección. Muchas personas no tenían otra opción si debían. Transportar mercadería a grandes distancias, huir de guerras o conflictos territoriales, trasladarse por obligación a otros dominios feudales, participar en peregrinaciones o misiones religiosas, cruzar de un territorio a otro donde enlazar con rutas terrestres era demasiado costoso o peligroso. En otras palabras, viajar por agua era a menudo la ruta forzada por necesidad más que por conveniencia. Para quienes embarcaban sin experiencia, la sorpresa solía ser brutal. Lo que imaginaban como un camino alternativo se transformaba en una prueba continua de resistencia, una vida atrapada en madera y cuerdas, mecida por olas traicioneras y expuesta a fuerzas que ningún hombre podía controlar. Así, más que un medio de transporte, el barco medieval se convertía en una extensión del terreno hostil que los viajeros vivían ya en tierra firme, un lugar donde cada día era un riesgo, cada noche un desafío. Y cada jornada una batalla silenciosa contra el cuerpo, el clima y la desesperación. Si hoy imaginamos un barco, pensamos en espacios amplios, camarotes, cubierta limpia y comida servida con cubiertos. En la Edad Media, la realidad era radicalmente distinta. La navegación medieval no tenía barcos estándar. Había una gran variedad de embarcaciones, cada una nacida de necesidades específicas, de la geografía local y del conocimiento tecnológico de la época. Pero todas compartían algo: espacio reducido, diseño primitivo y condiciones que ponían a prueba hasta al más experimentado marino.
Entre los tipos más comunes estaban la coca, una de las embarcaciones mercantes dominantes en Europa del Norte desde los siglos X al XIII. Su casco redondo y su sola vela cuadrada eran ideales para transportar mercancías a lo largo de rutas costeras y entre puertos importantes. Los barcos vikingos, especialmente en el norte de Europa, eran embarcaciones más ligeras y versátiles que podían usar velas y remos. Estas naves se adaptaban tanto al mar abierto como a ríos y estuarios. Los knar, barcos mercantes derivados de las técnicas vikingas, diseñados para cargas pesadas en viajes largos. Galera y otras naves del Mediterráneo, impulsadas por remos y velas para viajes más cortos o en aguas relativamente más calmadas. A diferencia de la concepción moderna de cubierta limpia y camarotes, los barcos medievales ofrecían espacios claustrofóbicos y multifuncionales. El casco estaba lleno de aparejos, velas, mercancías, animales y hombres apiñados, sin separación real entre carga y zona de descanso. Debajo de la cubierta, si había espacio, la humedad, la falta de ventilación y el apretujamiento creaban un ambiente sofocante. El diseño de los barcos evolucionó muy lentamente, y aunque algunas embarcaciones más grandes como las cocas podían transportar cientos de toneladas de mercancía, no estaban diseñadas pensando en la comodidad de las personas. El espacio libre, cuando existía, se utilizaba para guardar toneles de agua, sacos de grano o herramientas, dejando a los viajeros y tripulantes que compartieran el mismo aire viciado, el mismo suelo oscuro y el mismo silencio opresivo. Y aunque algunos barcos tenían cámaras cerradas o compartimentos más protegidos de la intemperie, estos eran rara vez destinados a pasajeros. Esa falta de espacio seguro y seco dentro de los barcos era una de las razones por las que viajar en mar abierto era tan duro y peligroso. Antes de subir a bordo de una embarcación medieval, los viajeros vivían un momento que combinaba incertidumbre, tensión y una logística en extremo rudimentaria. A diferencia de hoy, no existían puertos organizados con infraestructura, ni terminales que facilitaran la carga de pasajeros o mercancías. Las embarcaciones solían estar atracadas en muelles improvisados o directamente en la playa, y preparar un viaje significaba coordinar provisiones, asegurar la mercancía y, sobre todo, lidiar con el miedo latente a lo desconocido. Los preparativos comenzaban mucho antes de pisar el barco. Los viajeros debían reunir provisiones para un viaje sin fechas claras de llegada, lo que significaba empacar pan duro, queso salado, agua en toneles y, para quienes podían permitírselo, algo de vino o cerveza que supuestamente mataba los gérmenes del agua. Asegurar sus pertenencias, muchas veces enterrando parte de sus bienes en tierra antes de partir, ante la posibilidad de no regresar. Afrontar el estigma social de emprender un viaje que podía no tener regreso. Familiares y vecinos los veían con mezcla de admiración y temor, conscientes de que las probabilidades de sobrevivir variaban enormemente según el clima, la ruta o la duración del trayecto. Al llegar al barco, los viajeros eran recibidos por una tripulación ruda, casi siempre curtida por horas bajo el sol, el frío y el salitre. El intercambio entre pasajeros y marineros estaba lejos de ser cordial. No existían camarotes compartimentados ni espacio asignado para cada individuo. Todo el mundo se agrupaba en la zona más baja del barco o en puntos donde el agua salpicaba menos, sin comodidad alguna. Y en muchas ocasiones, la despedida en tierra no era una despedida optimista, sino casi una aceptación de que lo que venía podía ser peor que permanecer donde estaban. El riesgo de tormenta, la amenaza de enfermedades, la falta de comida fresca y el choque con las duras condiciones de vida a bordo convertían ese momento previo al embarque en uno de los más inquietantes de todo el viaje. Una vez que el barco finalmente levantaba anclas, las ilusiones del embarque quedaban atrás tan rápido como la costa se desvanecía en el horizonte. Los primeros días en mar abierto no eran un tránsito suave hacia la aventura o el comercio, eran una introducción brutal al dominio del océano sobre la vida humana. Desde el mismo instante en que las velas se llenaban de viento, el barco medieval se transformaba en una entidad vulnerable. Las olas no eran suaves movimientos ascendentes y descendentes, sino golpes constantes que sacudían cada tablón, cada cuña y cada alma a bordo. La madera crujía, los cordajes zumbaban con cada ráfaga y las velas tensas silbaban como bestias heridas. Para quienes nunca habían navegado antes, la sorpresa era tan física como mental. El barco no se movía suavemente, sino que se bamboleaba, a veces de forma tan violenta que mantener el equilibrio era una tarea en sí misma. La relación entre la tripulación y el mar se definía de inmediato. El agua salada no era un elemento lejano, estaba en las manos, en la ropa, en la boca, en los ojos, en la piel.
Cada ola que rompía contra la borda traía consigo un shock térmico, un recordatorio de que no había tierra firme bajo los pies, y para muchos esa sensación de inestabilidad persistía sin pausa. La batalla contra el océano no era solo física, era una lucha psicológica que comenzaba a trabajar desde la primera noche en mar abierto. El ritmo del oleaje, la ausencia de referencia visual más allá de la línea del mar, el rugido del viento en los cordajes, todo ello generaba una sensación de dislocación mental que se acumulaba con las horas. Mientras tanto, la tripulación se dedicaba a tareas necesarias para mantener la nave en curso: ajustar velas, revisar cabos, vigilar la brisa en busca de cambios súbitos. Pero la mayoría de los pasajeros no tenían tareas definidas, no eran marineros, y pronto se daban cuenta de que el océano no ofrecía distracciones cómodas. El tiempo pasaba con lentitud insoportable. El mar era un muro de incertidumbre que no cambiaba, que no cedía, que exigía paciencia y resistencia. Los primeros días eran también un momento en el que el cuerpo comenzaba a revelar su vulnerabilidad. El movimiento constante provocaba mal de mar, un estado de náuseas continuas, sudor frío, mareos y debilidad. Los experimentados marineros aceptaban esto como parte del viaje. Los novatos lo sufrían como castigo. Para algunos, el simple acto de sostener un trozo de pan o agua resultaba imposible sin que su estómago protestara. Y todo esto ocurría antes de que llegara la verdadera prueba: semanas sin tierra a la vista, tormentas impredecibles y el desgaste progresivo de la moral y la salud. Si la travesía era ya una prueba física y psicológica, la cuestión de la alimentación la volvía implacable. En los barcos medievales no existían bodegas refrigeradas, despensas ordenadas, ni comidas servidas a horas fijas. La comida estaba allí para mantenerte con vida, no para satisfacer el paladar o aportar nutrición adecuada. Las provisiones se almacenaban en toneles, sacos o simplemente amontonadas en cubiertas o espacios bajos. La dieta básica de cualquier viaje por mar era extremadamente limitada: pan duro, queso salado, legumbres secas, pescado seco o salado y agua almacenada en barriles. En algunos casos se añadían hierbas secas o un poco de aceite, pero era la excepción, no la norma. El pan, por ejemplo, era un alimento duro y reseco conocido como pan de viaje. Era difícil de masticar y a menudo estaba lleno de insectos o moho debido a la humedad del barco. La sal conservaba los alimentos, pero también los convertía en algo casi incomible si no se lavaban o remojaban primero. El pescado salado, que podía ser bacalao u otros pescados secos, era pesado para el estómago y requería remojo o cocción prolongada en agua salada que rara vez estaba en buen estado. El agua, tan esencial como la propia vida, se almacenaba en barriles que con frecuencia se contaminaban con sabores desagradables, sedimentos o incluso pequeñas plagas de insectos. En viajes largos, el agua potable se volvía tan escasa que se racionaba estrictamente. La ración diaria podía consistir en un trago pequeño por la mañana y otro al atardecer, suficiente solo para apagar la sed más urgente. No era raro que los marineros intentaran diluir agua vieja con agua de lluvia capturada en telas o recipientes improvisados, aunque incluso eso podía significar beber agua cargada de microorganismos que causaban enfermedades. El hambre se volvía un compañero constante. Comer se transformaba en acto mecánico, sin placer, sin nutrición real. El cuerpo empezaba a descomponer reservas de grasa y músculo para obtener energía. La debilidad progresiva hacía que subir al palo mayor fuese aún más difícil, que la reacción ante una ola inesperada fuese más lenta y que la moral se consumiera tan rápidamente como el pan duro. Y el hambre no era solo físico, era psicológico. Saber que cada comida podía ser la última, que no habría una nueva fuente de alimentos hasta no se sabía cuándo, generaba ansiedad constante. Entre los pasajeros, las conversaciones a menudo giraban alrededor de la comida. ¿Cuánto quedaba? ¿Cuándo podría escasear? ¿Quién tenía más o menos raciones? El alimento era moneda, esperanza y tortura emocional al mismo tiempo. En un barco medieval, sobrevivir con lo mínimo no era una metáfora, era la lucha diaria de millones de personas que cruzaron ríos, mares cerrados o costas sin saber si llegarían a salvo al otro lado. Si el mar representaba una adversidad implacable, el interior del barco era otro mundo de tortura silenciosa. Más allá del hambre y del movimiento constante, lo que realmente degradaba la salud de los viajeros y marineros era la combinación letal de suciedad, falta de higiene y la presencia constante de criaturas no invitadas. Los barcos medievales no tenían sistema de limpieza ni instalaciones sanitarias. Los lugares donde se dormía
se almacenaba comida o se guardaban pertenencias, eran exactamente los mismos lugares donde se acumulaban heces, restos de comida podrida y agua estancada. El resultado era un ambiente propicio para enfermedades infecciosas que hoy sabemos evitar con higiene básica, pero que entonces eran parte cotidiana del viaje. Los viajeros y tripulantes compartían ese espacio con ratas de tamaño sorprendente que no solo comían las provisiones, sino que también roían sacos de harina, masticaban telas y dejaban excrementos por todas partes, insectos y pulgas, que se escondían en la ropa, el pelo y la paja de los literas improvisadas, picando sin descanso y propagando enfermedades, parásitos microscópicos que se alimentaban de carne humana debilitada por desnutrición y falta de descanso. Esa convivencia no era inocua. Los primeros síntomas se manifestaban como picazón constante, ronchas en la piel, fiebre y malestar general. Para quienes ya estaban exhaustos por el mar, la escasez de alimentos o el frío, estas irritaciones se transformaban en infecciones más graves que debilitaban aún más el cuerpo y la mente, y entonces llegaban las enfermedades gastrointestinales, resultado de beber agua almacenada durante semanas en barriles contaminados o de consumir alimentos que nunca estuvieron frescos. El vómito, la diarrea, los calambres y la fiebre eran síntomas comunes. Sin una comprensión real de contagio ni remedios eficaces, estas dolencias avanzaban con rapidez, debilitando a los hombres hasta dejarlos incapaces de mantenerse en pie. Los que sobrevivían a la tormenta inicial del mar pronto se enfrentaban a la tormenta interna de infecciones y parásitos. Cada viaje era de hecho un campo de batalla constante entre el cuerpo humano y los microbios que prosperaban en esas condiciones atroces. Y en medio de todo eso, las ratas no solo comían la comida, a veces se acercaban a los cuerpos de los hombres demasiado débiles para moverse, con una indiferencia brutal que reflejaba las duras reglas de la vida y la muerte en alta mar. Si la convivencia con la suciedad y los parásitos era una tortura lenta e implacable, lo que realmente podía acabar con la vida en cuestión de minutos eran las tormentas y la furia del océano. El mar medieval no era un agua calmada a la espera de que los hombres la cruzaran. Era un gigante impredecible cuyos estados de ánimo podían transformarse sin previo aviso. Y los barcos de la época, aunque hábilmente construidos para su tiempo, no eran capaces de enfrentarse a esos cambios con comodidad. Cuando el viento aumentaba, las velas se tensaban hasta el límite. El barco crujía desde el casco hasta los mástiles, como si cada pieza de madera protestara contra el avance forzado. El viento no solo empujaba, golpeaba. Cada ráfaga parecía desafiar la resistencia de hombres y materiales por igual. Los marineros debían correr por la cubierta, asegurando cuerdas y velas, ajustando lo que fuera necesario bajo un clima que no perdonaba errores. Solo un paso en falso podía significar un pie atrapado, un brazo quebrado o una caída al mar sin posibilidad de rescate. Pero el viento no era el único enemigo. Su compañero más peligroso eran las olas. No eran movimientos suaves, eran paredes de agua que podían elevarse varios metros, golpeando la nave con una fuerza que desafiaba la lógica. Una ola gigante podía inundar la cubierta en segundos, arrancar aparejos mal asegurados, tirar a hombres al agua, o incluso lanzar tablones sueltos como proyectiles naturales. En medio de estas tormentas, el barco se sentía mínimo frente a la inmensidad del océano. No había refugio real. Las cubiertas se convertían en trampas resbaladizas. El ruido del agua golpeando, el viento aullando, la madera crujiente y los gritos de la tripulación se mezclaban en un caos ensordecedor que pocos humanos podían soportar por mucho tiempo. Pero más allá de las amenazas físicas, lo que estas tormentas generaban era terror psicológico. No sabías cuándo iba a terminar la tormenta. Podías estar horas, incluso días, sin alivio. Las noches eran aún peores. La luz de las antorchas apenas lograba penetrar la oscuridad, y el mar abrazaba al barco como una criatura viviente que amenazaba con tragárselo. Y allí, en ese fragor brutal, los pensamientos más simples, un hogar seguro, una comida caliente, la risa de seres queridos, no eran solo recuerdos, eran anclas mentales que evitaban que la desesperación te arrastrara. Las tormentas medievales no eran pasajes peligrosos de una travesía, eran pruebas de fuego que el océano mismo diseñaba para medir la resistencia humana. Después de la tormenta, no siempre venía la calma. A veces venía un enemigo más insidioso, el vacío interminable del mar abierto. Cuando el barco quedaba mecido en aguas sin costa visible, cuando pasaban días, a veces semanas, sin que nadie pudiera señalar un punto fijo en el horizonte,
Algo extraño comenzaba a ocurrir en la mente de quienes viajaban. Ya no era solo el cuerpo cansado o el estómago vacío, era la percepción del tiempo y del espacio transformándose en una presencia angustiante, sin tierra, sin cielo claro, sin olor a tierra firme. Solo esa planicie interminable de agua bajo el sol o bajo la lluvia monótona. La psicología de los marineros y pasajeros se fragmentaba. Algunos hablaban sin cesar, como si sus voces pudieran llamar a la costa. Otros se quedaban en silencio, ojos fijos en un horizonte que nunca venía. Algunos apelaban a rituales o rezos repetidos, creyendo que con ello traerían la tierra hacia ellos. Y algunos más simplemente comenzaban a imaginar cosas, luces lejanas que no existían, gritos de costa inexistentes, reflejos de nubes convertidos en islas mentales. El efecto era gradual pero profundo. Sin puntos de referencia, la mente humana empieza a perder su sensación de orientación temporal y espacial. El día y la noche se confundían. Las horas parecían diluirse. Los sonidos del mar, olas que rompen, viento que golpea las cuerdas, madera que cruje, se volvían la única realidad constante. Nada más estaba fijo, nada más era seguro. Para muchos, esos días sin tierra a la vista significaban un desgaste progresivo de la cordura. No era un delirio violento como en las historias populares, sino un estado de fatiga mental silenciosa que minaba las ganas de hablar, de reír, de pensar, de resistir. Y cuando finalmente alguien creía ver distancia firme en el horizonte, no siempre era tierra. A veces era un espejismo, producto de la mente exhausta intentando encontrar significado en lo interminable. Así eran esos días, largos, silenciosos, sin cambio visible. Un recordatorio implacable de lo pequeño que es el ser humano frente a la vastedad del océano. Y luego, un día, la tierra aparece. No llega con fanfarrias ni con gritos de alegría automática. Llega como una línea borrosa en el horizonte, apenas perceptible pero suficiente para que el corazón se acelere. Para quienes han pasado semanas mecidos por el mar, esa línea es más que tierra. Es esperanza, alivio, promesa de descanso, promesa de comida fresca, promesa de fin de noche interminable. Pero la llegada también tiene su costo. Bajar de un barco medieval en puerto o en playa no era un paseo triunfal. Era pasar por tablones mojados y resbaladizos, bajar escaleras inestables, sentir piernas temblorosas después de meses sosteniendo equilibrio, escuchar una multitud que huele al viajero como si fuera un sobreviviente de guerra. Y vaya que lo era. Muchos que llegaban, en realidad no estaban sanos. Algunos apenas podían ponerse de pie. Otros mantenían postrados los mismos músculos atrofiados por el mar. Había quienes ya caminaban con el cuerpo encorvado por el hambre, la peste o la debilidad. Sobrevivir un viaje no significaba estar bien. Significaba estar vivo. Y estar vivo en la Edad Media después de un cruce en barco significaba aún enfrentar enfermedades que germinaban durante el viaje, heridas infectadas por la falta de higiene, trauma psicológico de semanas sin tierra, reencuentros familiares que podían ser amargos, porque nadie sabía si el viajero traía consigo más que un cuerpo cansado. La llegada era el comienzo de una nueva lucha, y no todos regresaban. Muchos simplemente no caminaban hasta tierra firme. Murieron en la bodega, en la cubierta, en sus hamacas improvisadas, y quedaron detrás entre aguas templadas o frías, como parte de lo que el mar reclamaba. Para quienes sobrevivían, la tierra firme era al mismo tiempo un regalo y un recordatorio doloroso de todo lo que habían perdido. Hoy, viajar es algo que muchos hacen sin pensar. Aviones cómodos, barcos de crucero, mapas digitales, teléfonos con GPS. Pero durante siglos, cruzar el mar era una de las experiencias más duras que un ser humano podía vivir. No era turismo, era supervivencia. Los barcos medievales no eran símbolo de lujo, sino de incertidumbre. Embarcarse era aceptar la posibilidad real de no regresar. Y sin embargo, miles lo hicieron exploradores, comerciantes, soldados, peregrinos, personas desesperadas por cambiar su destino. Hombres y mujeres que, con miedo en los ojos y fe en el pecho, subieron a cubiertas que crujían, esperando que el mar les permitiera cruzar, pero sus cuerpos y sus huesos escribieron una historia distinta, una historia de resistencia, de locura, de valor. Una historia que no se honra con mapas, sino con memoria. Ahora que conoces la verdad, si vivieras en la Edad Media,
y alguien te ofreciera cruzar el mar hacia lo desconocido en un barco de madera húmeda, sin comida garantizada, sin baño, sin cama, ¿subirías? ¿Lo harías por fe? ¿Por ambición? ¿Por huir? Y si este viaje por las entrañas del océano medieval te impactó, suscríbete, comparte el video y activa la campanita para no perderte más historias de cómo se vivía realmente, porque a veces la historia es más dura de lo que nos atrevemos a recordar.